Estas imágenes se han convertido en un recurrente en las manifestaciones y puntualmente las que se vienen desarrollando desde el año 2019. Y claramente esto ha generado todo tipo de opiniones. Por un lado, quienes dicen que es vandalismo y por el otro lado, quienes están de acuerdo porque no se sienten identificadas con ellas. Pero entonces, ¿cómo entender lo que está ocurriendo en las calles? Para iniciar, debemos entender lo que ha sido nuestra historia. La historia es una forma de autorreconocimiento que hacen todas las sociedades del mundo para autopercibirse respecto de su trayectoria en el tiempo, respecto de su pasado. Y eso significa que la narración histórica es cambiante. No es lo mismo como entiende el pasado jóvenes colombianos de principios del siglo XXI a como lo pueden entender adultos igualmente colombianos, pero que vivieron en esta misma parte del mundo hace 100 años. Teniendo en cuenta esta percepción de la historia generacional, en la actualidad hemos visto una fuerte tendencia a rebelarse contra esas estatuas que se encuentran en el país. En este caso hablaremos de dos departamentos puntuales, el Valle del Cauca y Nariño. Para seguir con la conversación es necesario entender qué son los monumentos y qué representan. Los monumentos son una evidencia, y la evidencia más representativa, si se quiere, de ese carácter cambiante en el tiempo que tiene la narración histórica, porque son representaciones unilaterales de ese pasado, y representaciones no solo unilaterales, sino sumamente delimitadas. La idea de escoger un tema en específico que se debe enaltecer en el espacio público, y a veces ni siquiera un tema en específico, un solo individuo que se reconoce como símbolo de una época, símbolo de una serie de episodios que ocurrieron en el pasado que un sector de esa sociedad elige enaltecer. Entonces, los monumentos son símbolos que han sido usados para generar una identidad que en su momento fueron creados para consolidar una nación. El problema es que han pasado más de 200 años y la identidad a esa simbología está cambiando. La selección de unos elementos muy particulares de nuestro pasado, pues todo un proyecto cultural dirigido por élites políticas, la mayoría de ellas, si no originarias del centro del país, sí estableciendo el centro del país como eje difusor de ese ejercicio, la adopción del 20 de julio como fiesta nacional, pues todos esos son elementos, todos esos son símbolos, es decir, elementos tangibles, absolutamente subjetivos, a partir de los cuales una sociedad, un grupo de seres humanos desarrolla procesos para autopercibirse. ¿Qué pasó? Que han pasado décadas, han pasado 3 generaciones o más del momento en que se da por concluido ese proceso histórico. Y la sociedad del siglo XXI demanda otra construcción de símbolos, porque pues la que teníamos, si no funcionó o si funcionó muy parcialmente en su momento, pues hoy sí que menos va a funcionar. En las calles hemos visto un fuerte movimiento de las comunidades indígenas que van poniendo sobre la mesa la necesidad de replantearse la historia. Y esto lo han representado precisamente a través del derribamiento de algunas estatuas que son figuras de la colonia. Este tipo de estatuas lo que simbolizan es la supuesta conquista que se dio en Colombia y en lo que denominaron América. Y múltiples de estas estatuas lo que representan es una imposición de la historia y de la memoria viva de los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado? Han colocado en los sitios sagrados y en los sitios de pagamento y de tributo de los pueblos indígenas unas estatuas de personas que supuestamente conquistaron a estos pueblos y que supuestamente fundaron grandes ciudades en el país. Estas estatuas representan esa violencia simbólica, pero también representan ese colonialismo que aún persiste hoy en Colombia. Son estatuas que representan ese genocidio flagrante en contra de los pueblos. Es muy oportuno que sea el pueblo Misak el protagonista de este debate, y que lo sea también porque nos invita a otra mirada histórica, nos invita a ese ejemplo que ha sido no solo el pueblo Misak, sino también el pueblo Nasa, dentro de las posibilidades de organización del movimiento indígena en Colombia. Estamos hablando de comunidades
que desde el siglo XIX han liderado en nuestro país el proceso, primero de renacimiento cultural y segundo también de organización política lo suficientemente autónoma para enfrentar esas vulnerabilidades y esos aislamientos que lamentablemente el proyecto de nación de Colombia generó contra estas comunidades. En Nariño tenemos un caso particular con las estatuas. Algunas fueron derribadas o quemadas por esa relación que tienen con la independencia y justo también por esa necesidad de controvertir la historia oficial. Sin embargo, ¿no? en territorios tan particulares, con una historia tan marcada precisamente por la resistencia, como es el territorio de San Juan de Pasto, siempre hubo un poco de, ¿cómo decirlo?, de resistencia frente a esa nueva imposición, ¿no? Pues dado que Pasto pues, tuvo un protagonismo muy férreo y que estuvo asociado precisamente a la resistencia, ¿no? De cómo se nos vendió la libertad a nosotros. Y así sucesivamente se fueron dando estos elementos que de alguna forma generó ese malestar en la ciudadanía, ¿no? Y pues bueno, pues no podemos dejar a un lado precisamente los hechos que ocurren, ¿no? Este 23 de diciembre de 1822 con la Navidad Negra. Hablamos de un episodio en la historia de Pasto en la que por órdenes de Bolívar las milicias independentistas entraron a la ciudad para asesinar a la población pastusa. Hablamos de aproximadamente 400 asesinatos, además de violaciones, incendios y saqueos. Todo esto duró 3 días consecutivos. Resaltar precisamente el caso puntual de Antonio Nariño, ¿no? Que en su época pues, estuvo dado precisamente por el matiz del primer centenario de la independencia, en el cual en la ciudad de Pasto se empieza a delinear ese nuevo orden, ¿no? con nuevos monumentos, con una nueva traza urbana. Sin embargo, pues claro, cuando viene este busto, la gente no se sentía representada, porque si bien es cierto, Nariño fue parte pues, de un movimiento ilustrado, ¿no? Como lo guió Tadeo Lozano, bueno, como lo guió el sabio Caldas, pues hacía parte precisamente de todo ese movimiento ideológico que posteriormente lo continuó Simón Bolívar y que lo trazó bajo sangre, ¿no? Junto al mariscal Sucre. No estamos diciendo que se quiten las estatuas. Lo que estamos diciendo también es que se deben reubicar y se deben también contar esa historia de qué fue lo que realmente hicieron esas personas con los pueblos que habitaban en este país. Entonces es imposible todavía poder creer que en diferentes lugares del país se pueden estar estatuas que realmente no representan lo que somos como colombianos y lo que somos hoy como pueblo, que todavía somos sobrevivientes de este genocidio que hemos vivido y que estamos siguiendo viviendo. Cuando empezamos a conocer la historia de nuestro país es que nos vamos dando cuenta de la necesidad de repensarla y abordarla de una manera diferente, quizás una más justa. Hoy en Colombia nos falta conocer mucho la historia, de esa otra historia. Y aquí en Colombia, una de las peores situaciones que pudo ocurrir, no solamente en Colombia, sino en América, fue el mestizaje. Un mestizaje impositivo. Aquí lo que nosotros hemos dicho es que, quieran o no quieran, los descendientes y los que habitan estas tierras son hijos e hijas de esas mujeres negras e indígenas violadas por españoles. Ese es el producto del mestizaje que hoy tenemos en Colombia. Aquí no es que la gente se piense y se cree que soy mestizo. Aquí tiene que haber un tema fuerte de autorreconocimiento y no una cuestión solamente de segregación fuerte, de que los indígenas allá, los negros allá, y los que no nos representamos, los que no nos encontramos entre los indígenas y los negros somos los mestizos. Entonces, por ende, somos los colombianos. Pero uno dice, ¿quiénes son los colombianos? Y empezamos a identificar y empezamos a buscar ese árbol genealógico. Hay una pérdida real y cultural de unas generaciones que no han permitido en el país que estas personas tengan un autorreconocimiento de lo que realmente son. Tiene que ver con el tema del uso social del patrimonio, ¿no? Es entender qué es aquello que nos representan a nosotros. Y de alguna forma citando algunos memes en el cual ya no aparece de alguna forma Nariño, sino que aparece un cuy, es muy válido, ¿sí? Porque si vos empiezas a analizar esa iconografía del cuy, claro, te liga precisamente un sentimiento de la tierra desde hace más de 600 años, ¿no? Que se entendió precisamente con el poblamiento Quillacinga, con el poblamiento Inga, con el poblamiento Pasto, pero es necesaria de alguna forma revalorizar esos procesos identitarios nacionales.
no podemos volver a caer en esa misma unilateralidad a la hora de encontrar nuevos símbolos. Es decir, si estamos controvirtiendo la historia de bronce, no es para que en ese pedestal pongamos nuevos ídolos incontrovertibles de bronce, ¿no? Sino que necesitamos otras maneras de entender ese discurso a la hora de representarnos como comunidad política. ¿Cuáles son esos elementos claves? El disenso, la diversidad desde lo regional, desde la diversidad de proyectos de vida, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde lo étnico, desde lo religioso, si se quiere. Recuerden que todos podemos pensar en voz alta, por eso queremos invitarlos a que aquí abajito en los comentarios nos cuenten para ustedes cuáles son esos nuevos símbolos que nos representan como colombianos. También los invitamos a que escuchen nuestra serie de podcast, la encuentran en el www.radionica.rocks.